pedimos disculpas. Los nietos vienen acá. Cuando se juntan los cuatro son un terrorito. Pero ya se van a acostumbrar a los niños de mi hijo a estar aquí, porque pronto ellos van a estar aquí un tiempo en lo que mi hijo es transferido a la base que le va a tocar. Y es que es una transición para ellos y para toda la familia, ¿verdad? Amén. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección en esta clase, en esta prédica. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por permitirnos estar en tu casa, escudriñando tu palabra, aprendiendo de ti, Señor. Yo te pido, Padre, que no sean palabras que se vayan en el aire, que se siembren en el corazón de cada uno de nosotros, que hagamos cambios, los cambios necesarios en nuestra vida, para en realidad poder caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor, dejando fuera todo deseo personal, todo egoísmo, y poder sembrar, Señor, en la vida de otros como tú quieres que sembremos. Te damos las gracias, te damos la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, hoy sí, si no trajo Biblia, puede venir a agarrar una acá, porque el día del agua se fastidió todo eso es lo que se están dando cuenta hoy, y hay mucho que arreglar ahí arriba de cablería que seguramente se mojó, no sabemos qué pasó, pero Dios con nosotros siempre nos saca adelante y de una u otra forma vamos a salir. Pero si no trae Biblia y está acostumbrado a ver aquí, vaya y puede pararse a prestar una Biblia durante el servicio en las que tenemos aquí. Amén. Bueno, estamos en una serie del libro de Hechos, ¿verdad? Hemos estado hablando de muchas cosas hermosas. En los que vienen a los estudios de los miércoles o los escuchan por, ¿cómo se llama el programa que usamos en los miércoles? Skype. Si usted ha dado su email, puede escuchar las enseñanzas por Skype de los miércoles. Estamos llevando ahorita series y yo me gocé mucho dando la enseñanza el miércoles pasado sobre la historia de Noé, y más que todo porque no fue basado en sí solamente en lo que pasó durante el tiempo de Noé, sino en lo que Jesús dijo que pasaría cuando su venida esté cerca. Dijo que cuando los tiempos de Noé se volvieran estoy parafraseando, ¿verdad? Se volvieran a manifestar, era cuando él venía de nuevo. Y en realidad vea usted a su alrededor, ¿qué miramos? Mentira, lo malo es bueno y lo bueno es malo. Juicios falsos contra gente, acusaciones, cosas que hacen que se quede uno con la boca abierta y dice, eso hace 20 años no hubiera sucedido. Pero tristemente, como hablamos el miércoles, la iglesia se ha quedado encerrada. La iglesia, la gente piensa la palabra iglesia y piensa un edificio. Un edificio con 4 paredes, un montón de sillas, música, alabanza, y ahí muere la cosa. Y la iglesia que se habla en el libro de Hechos estaba allá afuera. La iglesia nunca fue para nada más estar encerrados con muchas actividades dentro de la iglesia y que el mundo ruede. Por eso estamos en el problema que estamos ahorita. Porque la iglesia se ha quedado silente. La iglesia no ha hablado. Como hablábamos el miércoles, nos han robado signos del Señor. Y la iglesia, en lugar de decir, no, a mí no me lo quitas, ha dicho, bueno, que se lo lleven y mejor ya no lo usamos. Hablamos del arco iris el miércoles. Digo que hay gente que ha llegado a mi casa y ha visto que yo tengo cortinas arcoíris y me dicen, pastora, ¿por qué tiene eso? Digo, hermana, no lee la Biblia. Porque el arcoíris le pertenece a Dios. Él lo estableció para dar una promesa.
Mucha gente también dice, no, no ponga la cruz, porque la cruz también la usan los del Ku Klux Klan. Sí, pero ellos se la agarraron. La cruz significa el sacrificio del Señor, no la vamos a adorar, pero es un símbolo que le pertenece al pueblo de Dios. ¿Y qué ha sucedido? Que el pueblo se ha quedado callado. Al pueblo le da miedo usar algo que lo van a malinterpretar. Verás que si usted sabe que su hijo es suyo, ¿usted va a dejar que se lo quiten? No, ese es mío. Son cosas que tenemos que pelear por el Señor en estos tiempos. La iglesia tiene que salir allá afuera, abrirle los ojos al pueblo que está velado. Y no solamente, mire hermanos, no podemos andar tratando de cambiarle la mentalidad a hermanitos de otras iglesias. Perdóneme que se lo diga así. Nuestro trabajo es recoger cosecha para el Señor. ¿Y qué es una cosecha? Es un fruto nuevo. Es un fruto nuevo. Mire, si yo le invitara ahorita a mi casa y le diera un par de tijeras, mi nuera acaba de llegar y les fue a dar fe de Elisa, estuvo allá la semana pasada. Las uvas son unos racimos de este tamaño. En todo el trellis, no sé cómo le dicen aquí. Tengo como una armazón de madera que me puso el pastor para salir. Y ahí se enreda la uva. Y este es el primer año. Como que yo le estuve orando al Señor, le pedí, Señor, tantos años de tener la uva y no ha dado fruto. Una vez dio 2 uvitas, 2 racimitos. Pero este año tiene como unos 80. Y están colgando de la uva roja y de la uva verde. Y digo, Señor, ¿qué me estás diciendo? Pero es fruto nuevo. ¿Sí me explico? Fruto nuevo. Y a eso es a lo que el Señor nos ha mandado. Y así empezó la iglesia. Ahorita estamos en la serie que se llama El Libro de Hechos y vamos a tocar hoy en una parte de lo que es el evangelismo y las misiones. Le digo que cuando le dije a Ismael, dame. Él ya lo tenía en línea. Dije, dame algo para el domingo, yo te ayudo. Pues a mí me pega porque eso es lo que yo más hago, las misiones y el evangelismo. Pero vamos a irnos al libro de Hechos. Primero que nada vamos a empezar con palabra y vamos a ir bajando en el libro de Hechos despacito. ¿Ok? Primero vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 8, verso 25. Vamos a ver, no vamos a leer todo este capítulo porque los que estuvieron allá en Pueblo Nuevo el domingo escucharon a don Isidro extenderse y enseñarnos sobre este capítulo. Hechos 8, donde Felipe, que es uno de los apóstoles, tiene un encuentro con un personaje específico que se llamaba Simón, ¿verdad? Simón el agorero. Él lo empieza a seguir. Dice que lo bautizan, se supone que recibe a Cristo, pero el hombre aún no era libre. Tristemente, cuando yo leo bien ese capítulo me doy cuenta que de eso está lleno la iglesia. De mucha gente que ya recibió a Jesús, que ya se bautizó, pero trae una retahíla de pecado atrás que no ha soltado. Y una de las cosas curiosas, y yo lo leí en mi versión anoche, es que al final de esta conversión, ahorita vamos a ver el verso 25, pero el verso 24, cuando es confrontado y los apóstoles lo confrontan, ¿verdad? Vamos a ver aquí, déjeme llegar ahí. Okay, sí. Entonces mandaron a Pedro y a Juan. Los apóstoles de Jerusalén mandaron a Pedro y a Juan que fueran a ver qué estaba pasando. Felipe estaba trayendo, pero mundos de gente a Cristo.
Pero el Espíritu Santo los movió y les dijo, vayan a ver porque qué está pasando. Y como le digo, se llega a confrontar a este hombre, Simón el agorero, que de eso está lleno allá afuera. De eso está lleno. Felipe fue, este hombre lo siguió. Y cuando llegan los apóstoles, se dan cuenta, él se da cuenta que ellos tienen un poder que él no tiene. Él tenía un poder de magia, era brujo. Vamos a decir la palabra, era brujo, como dijo don Isidro. Pero si usted escudriña bien la palabra, dice que hasta se había bautizado. Creyó, no dice creyó Simón mismo. Eso quiere decir que él recibió a Jesús. Y luego en el verso 13, mire, dice, creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, andaba a la par de él, dése cuenta. Pero sin embargo, los apóstoles se dan cuenta que el hombre atrás de él traía un montón de pecados que no había podido confesar ni soltar. Y eso es lo que los apóstoles llegan a confrontar, a ayudar a Felipe a hacer, ¿verdad? Y esa es parte de la misión de la iglesia, no solamente traer a la gente a Cristo, sino ayudar a la gente a enderezar su vida, a alinearse a la palabra, a arrepentirse, a perdonar y a soltar todo lo malo que uno ha hecho, porque solo así va a poder uno oír la voz de Dios y poder ser testimonio para otros. Imagínese un brujo convertido, sanado, y con todo el poder de Cristo, ¿cómo no va a poder ser un testimonio tremendo allá afuera para alguien? ¿Sí o no? Pero esa es la gente que el Señor busca. No busca a los que no tienen nada, busca a los peorcitos. Pero en el verso 25 dice que después, vamos al 24, dice, respondió Simón y dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Por qué? Porque los apóstoles le habían dicho, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué? Porque les quiso comprar el poder, ¿verdad? Les dijo, véndemelo. Yo quiero, él está acostumbrado a hacer eso. Y la iglesia, tristemente, hermanos, no va a poder ser misionera ni evangelista hasta que pueda sanar el alma y conocer en realidad lo que es el poder del Cristo vivo. Usted puede estar en la iglesia 20 años, 30, 40, y si usted no ha sanado su alma, su corazón, podrá ser muy salvo, se va a ir al cielo, pero aquí no le va a servir al Señor para nada. Porque no va a poder ministrar allá afuera. Porque cualquier cosita que a usted le hagan, usted ya va a estar, ay, la hermana me hizo una mala cara. ¿Por qué? Porque usted tiene problema de rechazo y abandono. ¿Me explico? Todas esas actitudes se las tiene uno que despojar después de venir al Señor. Y esa es una transformación. Todos venimos, como el pastor les ha enseñado, llenos de golpes de la vida cuando venimos al Señor. Y el Señor no solamente quiere que seamos salvos, quiere que seamos sanos, que esos golpes se borren físicamente y solamente los recordemos sin dolor para darle testimonio a alguien. Yo tengo una vida llena de golpes, pero los golpes ya no están en mí, están en mi memoria, nada más cuando el Señor los trae para que yo pueda ministrar a alguien y le diga, yo te puedo entender. ¿Me estoy explicando? Pero tenemos un pueblo que está todavía atado y atado en muchas cosas. Y ahorita vamos a entrar a ver una parte, vamos a ir a Hechos 10, ahora ya no vamos a ir a Hechos 10. Porque dice que después de ese hecho con Felipe, no regrese ahí, dice, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Esos fueron Pedro y Juan. Pedro y Juan se fueron anunciando. No se quedaron en un cuarto diciendo, a ver cuántos manda el Señor hoy que vengan a la iglesia. No, hermanito.
Si usted está esperando que aquí se llene, no se va a llenar. Se va a llenar cuando salgamos allá afuera, cuando salgamos a testificar, cuando salgamos a ayudar. Porque Jesús ayudó, Jesús alimentó, Jesús sanó. Fíjese que una de las cosas que me llama la atención es que en el tiempo que Felipe andaba, quédese en el 10, yo solo le voy a parafrasear esto. En el 8:7 dice, 8, 6 y 7 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados y había un gran gozo en aquella ciudad. Cuando permitimos que el Señor empiece a sanar nuestro corazón, nuestras propias comunidades empiezan a ser transformadas. ¿Me explico? Y esa tal vez debería ser la visión de cada pastor. Tener una comunidad dentro de la iglesia sana, dispuesta a salir allá afuera a dar testimonio. El hermano Poncho no está aquí y es curioso porque yo lo llamé y le di esta palabra. No está aquí porque hoy lo invitaron en una iglesia de hogar a que fuera a dar la palabra. Última manera lo llamaron y nos llamó, le dejó mensaje. Y era curioso que hoy yo voy a hablar sobre el encuentro de Pedro con Cornelio. Le dije, hay un propósito por el cual Poncho hoy no está aquí, está en otra casa, dando testimonio a gente que invitaron a ir a esa casa. Un pastor le dijo, venga, por favor, ayúdame a predicar. Ese sería el deseo, que cada uno de ustedes dijera, yo quiero hacer un culto en mi casa y voy a invitar a todos mis vecinos. Porque eso hizo Cornelio. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a saber que después de que Saulo es convertido en Hechos 9, no vamos a ir a Hechos 9, no vamos a ir a Hechos 9, solo estoy parafraseando esto. Pablo es el que es enviado a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los que no somos judíos. Nosotros seríamos gentiles. En inglés son los the heathen. ¿Estamos? Entonces, Pablo es enviado a los gentiles. A Pedro le costó acostumbrarse que tenía que salir de su círculo. ¿Me explico? Es como a veces, no ofensa, yo soy, ya se los he dicho, puedo hablar con gozo porque soy mitad. Mi mamá pura mexicana y mi papá guatemalteco. Así es que a mí no me pueden decir. Pero entre la comunidad mexicana es bien difícil a veces que adapten a otra cultura o que lo reciban fácil a uno. ¿Me estoy explicando? Y así era Pedro. A él le costaba aceptar que tenía que irle a hablar a aquellos que no eran judíos, pero a Pablo no. Por eso él se convirtió en el apóstol de los gentiles. Y se ve que Pablo, quien era Saulo, le empieza a predicar el evangelismo misionero en Damasco y entre las sinagogas judías, y era perseguido. ¿Por qué? Porque aquellos dijeron, este se volvió loco. Después de que andaba hasta deteniéndole la ropa a los que mataban a los cristianos, ahora se convirtió también él. ¿Verdad? Pedro no se asociaba con los gentiles. Pero en Hechos 10 vemos cómo el Señor hace que empiece a nacer en él un amor hacia los que no eran judíos. Dígale al que está a su lado, déle un codazo si se le está durmiendo y dígale, tienes que amar a todo el que esté a tu alrededor. Dígaselo. Por eso el Señor dijo, ame a sus enemigos. Porque a veces un enemigo es el que vas a tener alrededor. Y es necesario, hermanos, que salgamos a darle el mensaje a ellos para que haya un cambio, así como hubo aquí en Pedro. Mire, hoy me fue triste para mí. ¿Quiénes miran el WhatsApp?
Yo poquito meto, pero el WhatsApp de la iglesia sirve para peticiones cuando alguien está enfermo, lo que sea, ahí se pone, y si usted no está, me dice, lo agregamos. Pero ahí es donde toda la gente está diciendo, hoy no puedo ir al servicio por esto, por lo otro, mi hermano está enfermo, oren por esto, y así todos sabemos en dónde estamos. Pero hoy escribió una hermana de México, la hermana Conchita. México está votando hoy, ¿verdad? Y yo le escribí, ¿sí vieron bien que le escribí? Le puse que esperando que todo aquel que conoce a Cristo votara de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a su bolsillo. Lo estoy parafraseando lo que puse. Y me escribió tristemente, no hay ningún cristiano corriendo. ¿Por qué cree usted que en México no hay ningún cristiano corriendo? Porque el evangelio no ha sido expandido a la manera. Porque no se han buscado los Simones agoreros que están allá afuera. Porque la gente tiene miedo de dar testimonio a un brujo. ¿Me estoy explicando? O a un adorador de la muerte. Porque la gente no ha salido en México a hacer, el pueblo no ha salido. Menos mal que no estoy siendo grabada, si no me estarían diciendo cosas en el internet en un momentito. No han salido. ¿Estaba en Facebook? Oh, bueno, ya estuvo pues. Anyway, si lo ven. Y yo lo veo, como le digo, si me dice a mí, mi familia, tengo familia en México, mexicanos, mis tíos todos allá en Tabasco, en el Distrito Federal. Pero no hemos salido a dar el testimonio que se tiene que hacer para que en México haya una transformación. La iglesia se ha centrado y le hemos dejado a los gringos el espacio misionero. Que vengan los misioneros. ¿No eres tú una misionera? Yo soy misionera. Ya mucha honra. Y cada uno de nosotros deberíamos sentirnos misioneros. Porque ser misionero es llevar la misión de Cristo al que no la conoce. Llevar el evangelio del Señor. Mire, la iglesia está llena de agentes secretos, de misiones imposibles. Nadie sabe que usted es cristiano, porque en el trabajo no le dice a nadie. En el trabajo mejor se comporta como los demás se comportan para que no lo estén cuestionando. ¿Y sabe qué? El cristiano tiene que poner su lugar, aunque lo excluyan, aunque lo rechacen, porque por mí, dice el Señor Jesús, vas a ser rechazado. Por mí vas a ser sacrificado. Eso dice la palabra. Pero tenemos que ir a donde nadie quiere ir. México necesita mucha oración. Necesita oración y poniendo fe. Como decían ahí, hay un dicho, no me puedo acordar. Tenemos que orar y no solo encerrarnos a orar, sino orar y salir. Allá, yo no estoy en México. El Señor me regresó al país donde nací. Le voy a decir que eso pasó en Guatemala. Por eso Guatemala ha sido transformado en esa área. Porque empezaron a orar y empezaron a actuar. Empezaron a tener cultos de hogar. Empezaron los miembros de iglesias chiquitas a decir, yo invito a mis vecinos. Y ahí empezaron a llegar a dar palabra. Y ahorita le diría, todos debemos tener cultos en la casa. Es que es un apartamentito, 3, 4 gentes que usted tenga. Y le lleva la palabra y le puedo asegurar que más de alguien va a ser impactado por el Señor. Pero vamos a ir ahora así, vamos a Hechos 10, ya hablé mucho. Y Hechos 10, vamos a leer del 1 al 5 primero. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día. Se me cierra esto con el aire. A la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio.
Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Rosita, ve y tráeme un clip. Tráeme un clip. ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Ok? Fíjese bien. Él tenía un buen corazón. No conocía al Cristo vivo, pero siendo italiano, porque definitivamente si estaba en una tropa romana, era porque el hombre era italiano. Era romano o en alguna área de Italia o de las áreas que tenía controladas. Pues dice que él le oraba a Dios y tenía un buen corazón. Eso lo dice ahí, ¿sí o no? Y por eso mismo, porque Dios vio que tenía un buen corazón, le envió. Hoy está peligrosa la cosa, se vuela todo. Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope. Gracias, hija. Y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Ok? Jope está en una área de Israel hermosa. ¿Se acuerda, Miss Vicky? ¿Pudimos ver Jope? ¿O no se acuerda? No, usted fue con nosotros a Tel Aviv. Está a la par del Tel Aviv. Está a la orilla del mar. Y allí se acostumbraba que habían curadores de cuero. En Israel trabajan el cuero. Y la persona en la casa donde él estaba era un curtidor, era llamado Simón, curtía cuero. Y ahí había llegado a posar, ¿quién? Pedro. ¿Ok? Ahora vamos a... El Señor le da instrucciones y le dice: mira, he oído tus oraciones, así es que ahora manda a alguien y mándame a traer a Pedro que venga a tu casa. Wow. Cualquiera dice: no, hombre, yo estoy loco, tuve un sueño. ¿No le ha pasado a usted que usted le cuenta un sueño bien vivido a alguien y la persona se enoja y dice: tú estás loco, eso te lo inventaste? ¿Sí o no? Yo tengo el sueño vivido. Hace casi 28 años, cuando el Señor nos dijo que el pastor y yo íbamos a tener casa misión, y en Guatemala. La Biblia, aquí en mi mente, hasta la orilla, se lo puedo escribir así como si fuera una película. Pero así tuvo él que haber tenido un encuentro, o fue un sueño, una visión, lo que haya sido, él tuvo ese encuentro vívido. Y le dijeron: manda a traer, ¿a quién? A Pedro, a la casa de Simón, el curtidor de cueros, ¿verdad? Cornelio no conocía el evangelio de Jesús, como les digo, solo conocía al Dios de la ley. Y Dios había decidido, debido a su fidelidad, mostrarle toda su grandeza a través de su Hijo. ¿Y sabe qué? Pedro estaba iniciando su camino, creando la iglesia. Ellos estaban empezando la iglesia. En Pedro todavía habían cosas adentro que no estaban bien. ¿Por qué? Porque él había sido criado un judío de cepa. Un judío que se tenía que lavar como los judíos las manos, solo comían ciertas cosas, no se juntaban con esta gente, etc. Y el Señor le tenía que hacer ver a Pedro y decirle: aquí se acabó esto, Pedro. Ahora vas a ir a donde yo te mande y vas a comerte lo que te ponga. Porque cuando usted va a las misiones, hermano, le van a dar lo que le van a dar. Por eso ahora cuando alguien va a la misión con nosotros, donde sea, yo le pregunto: hermano, ¿usted en realidad quiere hacer una misión? ¿Quiere hacer misión? Porque ya he tenido muy malas experiencias. Y me dicen: sí, yo soy misionera de corazón. Cuando llegas a los pueblos, y eso que en Guatemala todavía te han de comer bien rico. Y te salen: no, es que aquí no conocen el frijol pinto. Ay, no, es que esta comida yo no la tolero, porque en Guatemala solo se come el frijol negro. Es que aquí no hay tortillas de las de máquina, nomás hechas a mano. No, sí me...
Hubo una hermana que no me comió en todo el viaje y se me enfermó porque solo se comía el pan. Y se me enfermó porque no le gustaba absolutamente nada. Entonces, para el corazón misionero el Señor dice, tienes que poner a un lado lo tuyo y orar que todo lo que te comas te caiga bien, ¿verdad? Yo a los americanos, nosotros a los americanos cuando suben en la sierra, en la loma donde están todas las casitas donde estamos trabajando, les decimos, porque van con los estómagos bien gringos y cualquier cosa, no, pues están vomitando. Entonces uno tiene que evitar porque te retrasan la misión. Entonces les decimos, todo lo que les ofrezcan, ustedes nada más agárrenlo. Pero no se lo vayan a comer delante de la gente por lo que más quieran. Se lo traen y nosotros vemos a quién se lo damos que se lo coma. No porque no queremos que se lo coman, sino porque ellos sí se nos enferman. ¿Se acuerda, mi Ricky? Cuando se enfermaron las muchachitas. 40, ¿se acuerda? Una tras otra porque se subieron a la montaña y les dieron Kool-Aid. Ha de estar lleno de parásitos el agua. Y se lo tomaron todo. Y empezó una y de ahí la otra y la otra y la otra. Y lo peor que en esa misión teníamos que pedir pipa de agua. No había agua. Y 400 galones, no, 4,000 galones de agua se nos fueron en 2 días. Porque el baño, híjole. ¿Me entiende? Entonces, pero uno de misionero tiene que estar dispuesto a todo. Y eso era lo que el Señor le tenía que enseñar a Pedro y a cada uno de los apóstoles. Me imagino que cada apóstol tuvo su pequeño entrenamiento, incluyendo a Pablo. Pablo era aún más fariseo que Pedro. ¿Me estoy explicando? Pablo sí era había sido instruido. Pedro era ignorante. Seguía la religión judía, pero no había ido a hacer en la escuela. Y dice que Gamaliel mismo enseñaba a Pablo. Entonces Pablo tenía una instrucción, hablaba un montón de idiomas, era súper culto. No. Y a los dos el Señor les dijo, hasta aquí llego con eso, ahora me van a hacer caso a mí. Pero vamos a leer del 9 al 16 y ojalá no se me duerman, ¿verdad? Esa es una parte que me encanta enseñar esta. Dice, al día siguiente, fíjese bien. Viene Cornelio, ¿verdad? Y manda a sus 2 criados y a un soldado y los manda a Jope, porque acuérdense que allá no había aviones, allá no había carros, ni siquiera bicicletas. Entonces a pata, saber cuántos días tuvo que haber caminado esos 3 personas que él mandó a llamar a Pedro. Está en esa caminata, ya están yéndolo a recoger, cuando dice que Pedro se sube a la azotea a la hora sexta, a las 6 de la mañana se sube a la azotea. Créame, puedo pensar por qué se subió a la azotea, porque se ve todo el mar ahí en Jope. Se ve el mar así, el mar de Mediterráneo, una cosa hermosa. Y estaba orando. Y dice, al día siguiente, eso es verso 9, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, él fue y les dijo, miren, tengo hambre, estoy aquí en la azotea, háganme algo de comer, allá abajo, ¿verdad? Le estaban preparando algo. Dice, le sobrevino un éxtasis. Eso quiere decir que tuvo una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que es un lienzo como un pedazo de tela, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. En Pedro haber oído eso, con la enseñanza que él traía, y se le paró el pelo. Dijo, no hombre, que voy a tocar yo esos animales. Entonces le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto hizo 3 veces y aquel lienzo
volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Entonces, parafraseo y les explico. El Señor le pone delante de él en una visión todos los animales que eran prohibidos para el pueblo judío. Y los reptiles mucho menos. Y le dice, de todo esto vas a comer. Le está prediciendo lo que va a comer en todo su camino. Pero él no lo quería aceptar. Y a veces nosotros decimos, no, pues es que yo quiero servir al Señor, pero aquí en mi casita, aquí en mi iglesita. Pero no estamos dispuestos a irnos a ensuciar las sandalias allá afuera. Y esto es representación también de eso. O no estamos dispuestos de ir a hablar a las peores personas que vamos a encontrar en la calle. Solo a los que nos sentimos confortables de hablar. Y no, el Señor quiere que salgamos de lo que nos es confortable, lo que está a nuestro alrededor, que es con lo que nos sentimos seguros y estamos bien. El Señor quiere que hablemos a los drogadictos, a los borrachos, a las prostitutas, a las personas que están allá afuera sufriendo. Dentro de la iglesia es trabajo del ministerio en sí, sanar la comunidad y sacudir a los siervos que hagan caso, que tienen que sanar el alma. Pero allá afuera su trabajo es primero traerlos a Cristo, para que a través de él puedan traer sanidad y puedan ver que fueron criados personas con propósito. Si Jesús atravesó el mar de Galilea en medio de una tormenta para liberar a un hombre totalmente poseído por el demonio llamado el Gadareno, ¿no cree usted que Dios tiene propósito para un montón de gente que está bien fregada allá afuera? Pero es que era Jesús. Pero no dice Jesús que tú y yo mayores y grandes cosas haremos en su nombre. ¿Sí o no? Ya no podemos quedarnos callados, hermanos. Los tiempos nos dicen que son los tiempos de Noé y que la venida de Jesús está cerca. Y nosotros tenemos que empezar a recoger cosecha para el Señor. La cosecha está lista, pero los obreros son pocos. Mateo 9:37 dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Son pocos. 16. Ok, ahora vamos a pasar a Hechos 10, 17 al 21. Y ahorita lo vamos a leer. Viene en esto que vamos a leer y le dice el Señor a Pedro, Pedro, te van a venir a buscar y te vas a ir con ellos. Pero no le ha dicho 100% lo que va a pasar. Pero ya por haberle bajado todos esos animales y habérselos enseñado, pero tiene que saber que a donde va tiene que hacer la voluntad de Dios, no lo que él quiere. Amén. Y dice, 17 al 21, vamos ahorita. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, haber dicho, uy, tengo que pelar lagartijas. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando, llegaron a la casa de Simón y llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, él le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Amén. Haber venido. Yo les dije que cuando Cornelio, el Señor le dijo, mándalo a recoger, él se emocionó y empezó, ni siquiera estaba ahí, pero él empezó a invitar a medio mundo a su casa. Y ahorita lo vamos a ver. Y dice, vamos a leer el 22, dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene un buen testimonio en toda la nación de los judíos,
ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Por eso les digo, se quedaron a dormir, porque no crean que era solo de, ahí viene de la casa de la hermana Rosita Barroso, para acá toco la puerta, me viene, me busco y voy. No, esos eran días que Pedro iba a tener que caminar con ellos, regresar, y ahí los iban a estar esperando. Y dice, y al día siguiente, fíjense, se quedaron a dormir, y al día siguiente se levantaron, y levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Tanta era la emoción que seguro Pedro les compartió y les dijo, es que el Señor me dio esta visión y me dijo esto, que otros hermanos dijeron, yo me voy contigo, Pedro, yo quiero ir a ver. ¿Sabe lo que cuesta que nos apoyen en una misión? Que alguien diga, me voy, hermano. No, hombre, eso es bien difícil. Es bien difícil. Han habido veces que hay personas que me han dicho a mí, es que ¿quién me va a pagar las horas que yo pierdo haciendo esto? Y no entienden que cuando uno le siembra a Dios, lo que Dios nos va a dar sobrepasa todo el entendimiento de lo que usted pueda pensar. Yo recuerdo el día que al pastor le dijeron, y lo tengo que repetir para los que son nuevos o nos visitan, que después de tener su trabajo, casi 40 años en Chicago, bien establecido, tremendo ejecutivo que era, nos tenía muy bien en Chicago. Cuando nos enamoramos del Señor y el día que se sentaron con él y le dijeron, ok, ¿te vas a Laredo? No te ofrecemos nada. ¿Te quieres ir a Laredo allá a trabajar? Ahí no tenemos nada que darte ni ofrecerte salario, pero sabemos que Dios te va a dar bien, te va a dar todo lo que necesites. La gente cree que estamos locos. ¿Por qué? Porque de un salario de 6 figuras nos fuimos a 0 de un día para otro y en 3 días me vino a dejar a Texas. Y el resto es historia. Dios nos ha dado mucho más de lo que nosotros podemos pensar, en todo sentido. Porque a veces pensamos que todo tiene que ser en lo material y no. Ver a nuestros hijos bien sembrados. Ver a Lisa casada con un varón de Dios como Ismael. Ver a mi hijo Miguel con su esposa Kimberly. Crear tremendo matrimonio que han tenido batallas y todos han tenido. Y uno a uno le puedo decir que, aunque tenemos hijos que aún no lo conocen, Dios nos ha bendecido que todos hasta el día de hoy están de una u otra forma bien. Porque todo no es material, hermanos. No es material. Pero si el pastor hubiera dicho, como me dijo a mí un hermano, un día que le dije, venga a ayudarme aquí. En tal misión, hermano, necesito ayuda. Me dijo, ¿y quién me va a pagar el día? Pues. Si el pastor hubiera dicho, ¿y quién me va a pagar lo que me pagan allá? Por un tiempo lo pensó. Cuando yo le hacía la propuesta, vámonos para Texas, me decía, no, ¿y cómo va a mandar a Lisa y a Miguel a la escuela? ¿Cómo van a ir ellos a college? Ya sacamos los demás, pero esto me faltan. ¿Quién me va a trabajo? Pero cuando el Espíritu Santo, no fue Lucy de León, sino el Espíritu Santo le habló, él dijo, sí. Y yo le venía hablando ya al Señor, allá en mi oficina, estaba estudiando, decía, Señor, nos has dado más de lo que yo jamás pude imaginar. Más de lo que yo jamás pude imaginar. Pero toma el decir sí y soltar todo lo que nos es. Ay, quisiera encontrar la palabra correcta. De confianza o con lo que nos sentimos bien, que está alrededor, ¿verdad? Como son los frijoles pintos. Sorry. Porque va a la América del Sur o a Nicaragua y le van a dar frijol colorado. Ahí ni existe ni el negro ni el otro, puro frijol colorado. Y se va a la América del Sur y le van a dar papa. Solo papa. Ahí no hay ni tortilla, ni pan. Es papa, cocida, lo que comen de carbohidrato. Entonces cada pueblo tiene sus formas. Pero lo que le estaba diciendo a los apóstoles era, de aquí en adelante van a comer lo que les pongan delante. Y se van a juntar con quien yo les ponga a ustedes delante, ¿verdad? Y dice el verso 24. Esto es lo hermoso, ¿verdad? Que juntó este hombre, invitó amigos, familiares para recibir el mensaje. Él no sabía ni qué mensaje le iban a dar, pero el Señor le había dicho que le iban a dar un mensaje. Y él se emocionó y no solamente dijo, yo y mi familia lo recibimos, invitó amigos.
Y así es como nace el evangelismo misionero en la casa de Cornelio, con un grupo bien hambriento de Dios y un grupo dispuesto a compartir de Dios, porque ya no era solamente Pedro, era Pedro y los que iban con Pedro. A mí se me para el pelo, mire qué tremendo. Todos los que el domingo fueron allá a Pueblo Nuevo, Dios los bendiga, porque allá es nuestro pequeño México. Estamos peleando batallas ahí para que la gente oiga el evangelio. Pero ahora necesitamos más apoyo. Es un área, Laredo, bien crucial, bien terrible allá, porque si no, créame, va a ser tomado por los adoradores de la muerte. Y estamos luchando ahí para irle a hablar a las familias del Señor. Ya el lugar lo tenemos centro comunitario hermoso, todo está listo. Ahora solo necesitamos los obreros que quieran trabajar. Cornelio y Pedro explican cómo Dios los llamó a ambos para este momento, porque a Cornelio le habla por su lado el Señor y a Pedro le habla por su lado. Y eso lo orquesta, eso es una orquestación del Señor, el Salvador. Y los dos abren su corazón y están a la expectativa de lo que Dios tenía planeado. Mire, dice, verso 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me has hecho venir? Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Wow. Wow. ¿Te da cuenta? Pedro comprende que es el mensaje, está bien claro. Dios no hace acepción de nadie para el evangelio. Aún los enemigos del pueblo de Dios son dignos de recibir el mensaje de salvación. Pedro viene entonces y ya les explica cómo se puede llegar a la salvación, que solamente a través del Señor Jesús nuestro Salvador. Pedro revela que ellos fueron hechos predicadores del evangelio de la redención y que ellos pueden recibir el perdón de pecados por Jesús. El Señor mostró que el Espíritu Santo era para todos aquellos que creían, incluidos los gentiles, y que el bautismo también era para ellos como señal de conversión. Y aún más, Pedro se queda con ellos muchos más días para capacitarlos, para enseñarlos en el camino de la fe. Y así se inicia el evangelio misionero hacia los gentiles. Leamos en verso 34. Dice, vamos a leer un tramo largo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea
después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un matadero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de él, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que están en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y para terminar, lo último, el 44 al 48 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban el nombre de Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase ahí por algunos días. Wow. Mira, hermanos,